Hola, mi nombre es Saneesa y bienvenidos a mi canal de YouTube. En la historia de hoy, nos adentraremos en una noche tranquila que, inesperadamente, se convierte en un viaje de redescubrimiento. Imagina esto, es un jueves por la noche, el aire está lleno del aroma a césped recién cortado, y todo parece ir más despacio. Mientras preparo la cena en mi acogedora cocina, mi esposo Michael está en la otra habitación, viendo el partido. Acompáñame mientras te cuento sobre la visita de un viejo amigo que me lleva a reflexionar sobre la vida, las relaciones y las sorprendentes cosas que redescubrimos sobre nosotros mismos. Era un jueves por la noche, el tipo de noche primaveral tranquila, donde el aire olía ligeramente a lilas y césped recién cortado, y el mundo parecía desacelerar lo suficiente como para permitirte tomar un respiro. Estaba en la cocina, con delantal, tarareando suavemente una canción en la radio mientras removía una olla con el estofado favorito de mi esposo. Nada fuera de lo común, solo una noche de cena regular en nuestro acogedor y ligeramente desgastado hogar suburbano. Mi esposo, Michael, estaba sentado en la sala viendo el partido, su voz alzándose ocasionalmente en frustración o alegría, dependiendo de cómo le iba al equipo. Había sido uno de esos días cómodos entre nosotros que no recuerdas, pero extrañas. Cuando se han ido, entonces sonó el timbre. Me limpié las manos en el delantal y miré a Michael. ¿Esperabas a alguien? Él silenció el televisor mientras fruncía el ceño. No esperaba a nadie. Me acerqué a la puerta principal, curiosa, y la abrí para encontrar a un hombre alto, de unos 60 años, parado allí con una sonrisa tímida. Llevaba una chaqueta de cuero descolorida y sostenía una botella de vino tinto en una mano y una pequeña bolsa de lona en la otra. Su cabello estaba mayormente gris, pero su expresión seguía siendo juvenil, casi traviesa. «Hola, Mike», dijo con una cálida sonrisa. «A mucho tiempo». El rostro de Michael se iluminó con reconocimiento al acercarse. «No puede ser Doug Stanton, el único e inigualable», rió y se acercó para un abrazo. Doug era el viejo amigo de la universidad de Michael y el padrino de nuestra boda. De hecho, no lo había visto en más de 20 años. Lo último que supe fue que se había mudado a Oregón. Había iniciado un negocio, se había divorciado y luego desapareció de nuestras vidas. Michael le dio una palmada en la espalda, ya sintiendo la vieja camaradería. «¿Qué haces aquí, hombre?» Doug se encogió de hombros y sonrió. «Estaba por la zona. Pensé en pasar. Sé que fue algo repentino. Espero no sea una molestia». «Para nada», respondí con una sonrisa acogedora. «Llegas justo a tiempo para la cena. Hice demasiado de todos modos». Doug entró, observando la casa, como si fuera un recuerdo que no había vivido en décadas. Había una sutil pesadez en él, y bajo el humor y el encanto, algo cansado persistía en sus ojos. No pregunté aún. Cenamos alrededor de la vieja mesa de roble, los tres charlando y riendo como si no hubiera pasado el tiempo. Doug contó historias salvajes de sus días universitarios. Algunas las había escuchado antes, otras no, y todos bebimos vino como si tuviéramos 30 años otra vez. Sin embargo, noté algo diferente. Doug me observaba más de lo que esperaba, no de manera inapropiada, sino con una suavidad y curiosidad. Al principio, lo atribuí a la nostalgia. Siempre me había llevado bien con él, incluso en aquel entonces, pero algo en su mirada persistía. Me hacía sentir vista como si no solo estuviera recordando a la mujer que solía ser, sino también notando quién soy ahora. Más tarde, después de la cena, Michael se excusó para responder una larga llamada telefónica de uno de sus hermanos. Doug y yo nos sentamos en la sala, la luz de la lámpara proyectando largas sombras en el suelo de madera. Serví una segunda copa de vino para ambos. «¿Sabes?», dijo Doug, girando suavemente su copa. «No has cambiado mucho, Ray». Suavemente. «Necesitas revisarte la vista. Cada mañana, el espejo me dice lo contrario». «No me refiero a tu rostro», dijo. «Me refiero a tu presencia. Todavía tienes esa luz dentro de ti». Su voz era tranquila y sincera. No supe
cómo responder. Sentí un calor subiendo en mi pecho. No por el vino, sino por cómo lo dijo. Honesto, sin filtros y casi vulnerable. Me alegra que hayas venido, dije. Finalmente no ha pasado mucho tiempo. Sí, demasiado. Hubo una pausa que normalmente sería incómoda, pero con Doug se sentía llena, como si algo no dicho flotara en el aire entre nosotros, esperando. Necesitaba esto, dijo después. Di un momento. Para Ciranosto. No solo estaba de paso por la zona. Esto lo planí. He estado sintiéndome perdido últimamente, así que pensé que regresar a algo familiar podría ayudar. Lo miré de cerca entonces. Sus ojos estaban cansados, y no solo por viajar. Era la vida, el tipo de desgaste que se asienta en tu alma después de haber pasado por suficientes tormentas. Siempre eres bienvenido aquí, Doug, dije suavemente. Me miró, sus ojos suavizándose aún más. Gracias. Eso significa más de lo que te imaginas. Michael regresó a la sala, y el momento pasó, pero algo había cambiado. Lo sentí. Una corriente sutil fluía bajo la superficie de todo. No tenía idea de a dónde llevaría, pero lo sabía. Esa noche algo había comenzado. No un romance, no una traición, sino algo profundamente humano. Una reconexión, un espejo que reveló partes de mí misma que no había visto en años. Y mientras me iba a la cama esa noche, acostada junto a mi esposo, que ya estaba dormido, no pude evitar pensar en los ojos de Doug y preguntarme qué veía en mí. La mañana siguiente fue tranquila. Michael había salido temprano para ayudar a su primo con un proyecto de tejado, dejándonos a Doug y a mí solos en la casa. No lo había planeado así. Para ser honesta, cuando Michael lo mencionó la noche anterior, no le di mucha importancia. Pero cuando entré en la cocina y vi a Doug sentado en la mesa, con una taza de café y la misma camisa arrugada de ayer, me tomó por sorpresa. Buenos días, dijo, sonriendo suavemente hacia mí. Buenos días, respondí, ajustando mi bata dormispin, el esencial. Me siento mejor de lo que me he sentido en semanas. Tu sofá es sorprendentemente cómodo, reí ligeramente. Ese sofá tiene poderes mágicos. Ha salvado a mucha gente necesitada de descanso. Mientras me servía café, hubo una pausa en nuestra conversation. De repente me di cuenta de lo silenciosa que estaba la casa. Sin televisor, sin Michael, solo el zumbido bajo del refrigerador y el tintineo de las tazas de cerámica. Doug miró por la ventana. Todavía es tan pacífico aquí como lo recuerdo. Es como si nada hubiera cambiado, pero todo lo ha hecho. Tom un sorbo. Así se siente la vida en los 50, familiar y extraña al mismo tiempo. Me miró con la misma intensidad, tranquila en los ojos. ¿Alguna vez piensas en cómo llegamos aquí? ¿Qué caminos tomamos o no tomamos? Me apoyé en la encimera. A veces, pero no con demasiada frecuencia. Ese camino puede ser un poco pesado. Doug lentamente, como si entendiera demasiado bien. Terminamos yendo a caminar después del desayuno. Necesitaba ir al mercado, y Doug se ofreció a acompañarme. El sol estaba brillante pero suave, filtrándose a través de los árboles con el calor de la mañana tardía que presagia el verano. Seguimos el camino más largo a través del parque, pasando por el estanque y los viejos robles. Era tranquilo para charlar trivialmente. Casi te llamé una vez, dijo Doug, mientras nos acercábamos a un banco y nos sentábamos. Hace años, poco después de mi divorcio. Incluso marqué el número, pero luego colgué. ¿Por qué no llamaste?, pregunté, genuinamente curiosa. Se encogió de hombros. Supongo que no estaba seguro de qué buscaba, y no quería complicar las cosas. Me giré para mirarlo. Doug, no tienes que protegerme de tu desorden. Todos tenemos el nuestro. Rió suavemente. Lo sé, es solo que siempre fuiste esta luz para mí. Incluso cuando éramos jóvenes, tenías calidez y bondad. Me hacía creer que podía ser una mejor versión de mí mismo. Su voz se quebró ligeramente al decirlo, lo que me tomó por sorpresa. No supe qué decir. Una parte de mí quería consolarlo, como lo harías con un viejo amigo que pasa por un mal momento. Pero otra parte de mí, una que no había sentido en años,
Quería abrazar la conexión que sentía entre nosotros. Extendí la mano y toqué la suya por un segundo. Fue instinto, no intención, pero él me miró, como si ese pequeño gesto lo significara todo. Doug, recordé suavemente, no tienes que cargar con todo esto solo. Me sostuvo la mirada por un momento. Tú tampoco. Eso se quedó conmigo. Regresamos caminando en silencio, nuestras manos rozándose una o dos veces, pero ninguno de los dos habló de ello. De vuelta en casa, preparé el almuerzo y fingimos que todo era normal, riendo, contando historias y evitando el peso de la mañana. Cuando Michael regresó esa tarde, Doug volvió sin problemas al modo de viejo amigo. Era ruidoso y divertido, haciendo bromas sobre fútbol y burlándose de Michael por su cabello, cada vez más ralo. En la superficie, todo parecía simple otra vez, pero bajo la superficie, algo había cambiado. Esa noche, después de que Doug se fue a dormir, lo dejé en el sofá con una almohada extra. Me quedé en el fregadero, lavando los últimos platos. Michael ya se había acostado agotado por el día. La ventana sobre el fregadero estaba entreabierta, dejando entrar el aire fresco de la noche. Sentí la brisa en mi piel y cerré los ojos por un momento, y todo lo que podía pensar era en la mirada de Doug hacia mí, no como alguien que conocía, sino como alguien que aún quería entender. No era amor aún, ni siquiera era romance, pero era auténtico, conmovedor y inesperado, y me hizo preguntarme qué más había olvidado sentir a lo largo de los años. El día siguiente se sintió más pesado, como si el aire en la casa se hubiera espesado con todas las palabras no dichas. Doug se quedó para el desayuno otra vez. Fue educado, servicial y hasta encantador, como siempre, pero estaba callado, distante, como si estuviera tratando de no mostrar nada. Reconocí exactamente que era porque yo estaba haciendo lo mismo. Michael salió a jugar golf con su amigo Paul justo después del desayuno. Besó mi mejilla y saludó a Doug, prometiendo estar de vuelta para la cena. De repente, estábamos solos otra vez. Doug se ofreció a ayudarme a limpiar. Nos movimos silenciosamente alrededor del otro en la cocina, cargando el lavavajillas y limpiando las encimeras, como si nada estuviera burbujeando bajo la superficie. Finalmente dijo, probablemente debería irme hoy, mientras se secaba las manos. He estado imponiéndome demasiado tiempo. Me giré para mirarlo. Doug, no estás imponiéndote. Me dio una media sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Aún así, no quiero abusar. Me apoyé en la encimera y lo estudié por un largo rato. ¿Te vas porque quieres o porque tienes miedo de quedarte? Eso lo detuvo. Me sostuvo la mirada y por un breve momento todo fue desnudo, crudo, honesto y expuesto. No quiero causar problemas, dijo finalmente. No lo has hecho, respondí. Todavía no, rió suavemente. Eso lo dice todo. Debería haber dado un paso atrás. Debería haber cambiado de tema. Dejarlo pasar. Pero algo dentro de mí, algo que no había escuchado en años, seguía empujando. Dije suavemente. No eres el único que está confundido. No estoy segura de qué es esto o qué significa, pero lo siento también. Sé lentamente, como esperando que le dijera que parara. No lo hice. Sigo pensando en cómo podría haber sido mi vida diferente, dijo en voz baja. Si las cosas hubieran resultado de otra manera, si hubiera hablado hace años. Entonces, ¿qué hubieras dicho? Pregunté. Hizo una pausa y susurró. Siempre he sentido algo por ti, incluso cuando no debería haberlo sentido. Las palabras se hundieron profundamente, como una piedrecita arrojada a un estanque tranquilo. La habitación parecía imposiblemente silenciosa. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared, cada segundo sonando como un latido del corazón. Luego, extendió la mano. Su mano tocó la mía. Fue solo un toque, nada más, pero no me aparté. Lo dejé pasar. Lo dejé reposar entre nosotros como una pregunta que teníamos demasiado miedo de hacer en voz alta. No quiero herir a Michael, dije, mi voz temblando ligeramente. Tampoco yo, respondió. Nos quedamos allí por un momento divididos entre lo correcto y lo incorrecto, el pasado y el presente, el recuerdo y el deseo. Pero no fuimos más allá. No cruzamos la línea. En cambio, Doug
dio un paso atrás. «Eres una buena mujer», dijo con voz tensa. «Mejor de lo que merezco estar cerca, ahora mismo». Tomó su chaqueta y la puso sobre sus hombros. «Voy», dijo, su mirada no encontrándose del todo con la mía. «Me iré antes de que Michael regrese». No lo detuve, solo me quedé allí, con el corazón latiendo y los ojos escociendo, preguntándome cómo algo podía sentirse tan lleno y vacío al mismo. Una hora después, la puerta principal se cerró suavemente detrás de él. Doug desapareció sin dejar rastro. Michael llegó a casa más tarde, silbando mientras dejaba su bolsa de golf junto a la puerta. «¿Se fue?» «Doug», asentí, manteniendo la espalda girada mientras removía el estofado. «Sí», dijo que necesitaba ponerse en camino. Dejó una nota. Michael se acercó y besó mi sien, su brazo rodeando mi cintura. «Es un buen tipo, siempre lo fue». Forcé una sonrisa y me apoyé en el «sí», dije en voz baja. «Ann, realmente lo es». Pero en el silencio que siguió, sentí que algo profundo dentro de mí se movió. No era culpa ni arrepentimiento, sino la repentina y poderosa realización de que había olvidado partes de mí misma, olvidado cómo se sentía ser vista, comprendida, y sentir algo moverse dentro que no era rutina u obligación, sino conexión, y no estaba segura de qué hacer con eso. Todavía no. Han pasado semanas. Doug no llamó, no escribió, yo tampoco me comuniqué con él. La vida retomó su ritmo habitual. Desayunos tranquilos, noticias de la noche con Michael, llamadas telefónicas con los niños, dobler la ropa, regar las plantas, el tipo de rutina que puede sentirse reconfortante en la superficie, pero extrañamente hueca si escuchas demasiado de cerca tus propios pensamientos. Pero algo había cambiado. No en mi matrimonio. Michael seguía siendo el mismo. Bueno, estable y amable. Un hombre que me había dado décadas de compañía, construido una vida conmigo desde cero, y soportado nuestros años más difíciles. Con gracia lo amaba. Eso nunca estuvo en duda. Sin embargo, amar a alguien y sentirse vivo con ellos no siempre son sinónimos. Era una verdad que me había negado a admitir hasta que Doug regresó por una breve visita. No, me sedujo. No lo entendí. Todo lo que hizo fue verme geométricamente y recordarme una versión de mí misma que se me había escapado sin darme cuenta, y eso se quedó conmigo. Aproximadamente un mes después de que Doug se fue, me senté sola en el porche trasero, envuelta en un suéter y bebiendo té. El jardín estaba tranquilo, con la luna proyectando suaves sombras en el césped. Michael estaba dentro, viendo un documental. Las ventanas detrás de mí brillaban, proyectando largos rectángulos de luz amarilla cálida. Me encontré reflexionando sobre el momento en la cocina, la tensión silenciosa, la electricidad en el aire y la forma en que Doug decía mi nombre como si significara algo. No se trataba solo de la atracción, se trataba de reconocimiento. Ese momento proporcionó un espejo que no sabía que necesitaba, y en ese reflejo vi a una mujer que aún era capaz de anhelar, maravillarse y sentirse conmovida. No me sentí avergonzada por ello, me sentí humana. Más tarde esa noche, mientras me deslizaba en la cama con Michael, lo miré. Ya se estaba quedando dormido, sus rasgos suavizados por el tiempo y la familiaridad. «Oye», dije en voz baja. Él se movió. «¿He estado pensando?», expliqué. «Quiero ir a algún lugar solo nosotros dos, tal vez a la costa o a las montañas». Parpadeó, abriendo los ojos ligeramente. «¿En serio?», asentí. «Sí, creo que necesitamos algo diferente». Benicia extendió la mano para tomar la mía, sus dedos cálidos y familiares. «Me gustaría eso», dijo. No hablamos de Doug. Nunca le conté a Michael lo cerca que estuvimos de cruzar una línea. Y tal vez nunca lo haré, porque ese momento no fue sobre infidelidad, fue sobre redescubrimiento. Y ese redescubrimiento, inesperadamente, me llevó de vuelta a mí misma y a este matrimonio. A la mañana siguiente, encontré la pequeña nota que Doug había dejado. No la había leído cuando se fue. No estoy segura de por qué. Tal vez tenía miedo de lo que diría. Todavía estaba en el cajón lateral de la mesa del pasillo, metida entre una pila vieja de recibos
y una llave de repuesto. Decía, gracias por recordarme quién solía ser y quién aún podría llegar a ser. Cuida tu hermosa vida andú. Sostuve la nota por un largo tiempo, mis dedos trazando sus bordes. Sonreí sin saber por qué, porque había descubierto algo en esos pocos días. No un hombre, no un romance, sino una parte de mí misma que había ignorado durante demasiado tiempo. Y al encontrarla, pude regresar a mi propia vida con ojos más amables y un corazón más lleno. Tal vez solo tenemos unos pocos de esos momentos en nuestra vida. Son los que nos despiertan, los que cambian la forma en que vemos el mundo. Llegan silenciosamente a tu puerta en forma de un viejo amigo y se van dejando más de lo que toman. Doug había sido uno de esos momentos para mí y el resto era mío para seguir adelante.